Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión del curso de Hidrología Aplicada y Manejo HidroCalc 2.0. En esta sesión vamos a ver el tema de completación de datos faltantes mediante las técnicas de regresión lineal simple en HidroCalc. Bueno, para ello voy a abrir el programa. No voy a realizar la conexión de la base de datos porque, como les dije, eso lo vamos a ver cuando hagamos el caso práctico. De momento, solamente tengo abierto el archivo de precipitaciones que que tiene la carpeta de ejemplo, que es este de aquí, en el que hay algún registro de precipitaciones desde enero del 98 hasta diciembre del 2005. Eso solo es a modo de ejemplo, son datos mensuales. Como les dije, el programa puede trabajar con datos diarios tranquilamente, no hay ningún problema, se puede realizar ese tipo de operaciones en la completación. En este caso lo he tomado solo como modo de ejemplo para explicar este tipo de técnicas. Bueno, la primera técnica es la correlación cruzada sin desfase, que ya lo habíamos mencionado en sesiones anteriores, en la que vamos a utilizar los datos de una estación, de una ubicación geográfica, para completar los datos de otra ubicación, pero manteniendo siempre el mismo rango de tiempo. Entonces, para ello, en HidroCalc cuentan con la herramienta en estadística de completación de series, regresión lineal simple. Aquí lo que pueden hacer es manualmente ir ingresando estación por estación. Por ejemplo, estación A, le dan añadir nada más, estación B, etcétera, y pegan los datos. Si lo quieren hacer manualmente o quieren llenar los datos manualmente, como en este caso, por ejemplo, tal como lo tienen en algún otro programa. La otra opción, voy a limpiar acá. La otra opción es simplemente seleccionar los datos, que ya los pueden tener ordenados en una hoja de cálculo. Por supuesto, los datos vacíos, como siempre, van con menos 99.9 y realizar el pegado de los datos. Ya está. Entonces, estos botones simplemente son si quieren eliminar la última variable, si quieren añadir las variables, pero yo voy a trabajar con lo que ya he pegado. Bueno, esto es para limpiar todo. Ahora, también pueden realizar la importación directamente de completamente el archivo de precipitaciones, el de temperaturas máximas, mínimas y los caudales. Pero bueno, en esta versión, en la siguiente, en la 2.1, que por supuesto va a ser gratuita para todos los que ya tienen el programa. Como les dije, las actualizaciones de la versión 2 siempre van a ser gratuitas para quienes ya compraron alguna licencia. En la versión 2 estamos haciendo algunas modificaciones. Más que todo es, como les había mencionado, mejoras en interfaz para comodidad del usuario. Pero bueno, en esta versión el procedimiento que tienen que hacer luego de haber pegado ya o de tener sus datos, voy a volver a pegar porque desordené, es simplemente dar acá en precalcular. Entonces lo que hace ahora el programa, encuentra algunos parámetros estadísticos que necesita para calcular también la correlación, algunos otros datos que bueno, no son tan necesarios, como el coeficiente de sesgo, por ejemplo. Y luego encuentra la matriz de correlación, es decir, hace una comparación, como les había mostrado en la hoja de cálculo que habíamos estado manejando en Excel, de los datos de cada una de estas estaciones. Entonces, encuentra esta matriz, los datos me parece que son los mismos, sí, son los mismos. ¿Para qué? Para que luego busque cuál de las variables que han ingresado ustedes tiene mejor relación con cuál otra variable, y bueno, si es que no encontrara el dato en esa variable, pasará al siguiente. Entonces, por ejemplo, ¿quiere completar esta estación? Bueno, esta estación es la de aquí. Buscará el mayor R, que lo tiene con esta otra, que es de 0.91. Y si hay algún dato faltante acá, por ejemplo lo buscará en esta estación. En el caso de que en esta estación también fuera faltante el dato, pasará a la siguiente, pero no en este orden, sino en el orden en el que están los coeficientes de correlación. Es decir, el mayor sería este de acá. Entonces, bueno, en este caso sí pasaría a la siguiente. Pero habrán casos en los que, como no está acá, buscarán las siguientes estaciones y así hasta que encuentre el dato completo para realizar las operaciones necesarias para completar el faltante. Entonces, esa matriz de correlación les indica el orden en el que el programa va a buscar la variable para completar. Es decir, bueno, creo que eso ya lo dije. Entonces, acá simplemente lo otro que queda, hay un promedio para faltantes, cuando, por ejemplo, en todos las estaciones o en todos los registros falta el dato,
podemos utilizar esta pequeña herramienta que lo que va a hacer es rellenar con el promedio, con la media aritmética en el caso de diarios, llenará con los días anteriores, o sea, con el promedio de, por ejemplo, falta este dato. En el caso de diarios, llenará con el promedio de estos dos. En el caso de mensuales, si faltan en todas las estaciones, nuevamente buscará el mes del año anterior con el mes del año siguiente. Eso es lo que hará para completar el mensual, el promedio. Y en el caso de anuales, igual buscará estos dos, ¿no? Los que lo preceden y los que están después. Entonces, en base a esos promedios, llenará el dato faltante solamente en los casos en que falte en todas las estaciones ese registro. Y también le pueden dar en no usar. Lo que hará el programa siempre es advertirles que hay variables que no, bueno, que hay faltantes en todos los registros al mismo tiempo. Eso les advertirá el programa. Y bueno, esta herramienta es solamente una ayuda en el caso de trabajar con mucha información. A veces puede ser bastante útil utilizarlo si faltan en todo, ¿no? Pero no es, por supuesto, 100% confiable. Porque además ya se basa en el principio de que ya se llenó todo lo anterior. Entonces voy a dar acá en calcular. Y lo que es el programa, bueno, le he dado no usar, pero bueno, no hay problema porque no hay faltantes en todos a la vez. Y como ven, el programa ya realizó la completación de datos faltantes. Entonces ahora tocaría al hidrólogo ya revisar esta información, a ver si hay una buena consistencia en los datos, hay una relación, o se mantiene, digamos, el comportamiento hidrológico en la completación. Eso siempre es importante revisar cuando se hace esta completación de datos. Hay programas como por ejemplo E4 que hacen este proceso automáticamente, pero aún E4 tiene problemas cuando en las estaciones hay demasiados ceros, porque es un poco complicado el cálculo de los coeficientes de correlación y de las ecuaciones. Pero bueno, eso lo veremos en otros casos. En este caso también miren, el programa encuentra el coeficiente A y el coeficiente B. Estos son de la ecuación de correlación, que como sabemos y es igual a ax más b. Esta es la ecuación. Entonces acá está encontrando una matriz de ecuaciones. Prácticamente lo que hace es calcular el A en el caso de que se complete con esta estación, en el que se complete con esta estación o con esta estación, o en el caso, o el coeficiente B en el caso de que se complete con esta o con esta o con esta otra. Y eso es lo que ha hecho el programa, ¿no? Encontrar esas ecuaciones. Ya si ustedes desean pueden hacer una hoja de cálculo para que lo tengan, bueno, aunque francamente no sé qué tan útil sería, pero podría ser que les sirva de algo. Entonces, ahora lo que pueden hacer también es ya graficar sus variables completas. Lo pueden personalizar también si desean resaltar alguna. Por ejemplo, voy a resaltar solo esa, los demás los voy a poner en color gris únicamente. Y esto lo voy a poner en líneas continuas. Y finalmente ya pueden ustedes realizar un reporte de los datos. Pueden realizar un reporte yendo a edición, generar reporte y dando un clic en este botón de regresión lineal simple. ¿Esto para qué les va a servir? Porque, bueno, con esto ustedes van a poder tener ya una memoria de cómo se ha realizado la completación de estos datos, ¿no? Lo pueden utilizar en sus anexos o en alguna otra operación. Esto, como les dije, de igual manera lo pueden copiar simplemente a un Excel, para que, no sé, trabajen algo más de repente con esta información que obtiene el programa, o pueden ya imprimirlo directamente o guardarlo. Bien, entonces ese es el caso más simple, el primer caso de una correlación cruzada sin desfase. Esto hay que tener en cuenta que funciona simplemente, bueno, funciona nada más cuando las estaciones tienen un buen coeficiente de correlación, cuando hay pocos ceros, cuando hay pocos, casi aquí no hay ceros, hay muy pocos. Y cuando la cantidad de datos faltantes tampoco es excesiva, ¿no? En este caso, miren, no hay tampoco una gran cantidad de faltantes. Aquí están resaltados un poco mejor. Sí los hay, pero pues no es excesiva como podría ser en algunos otros casos. Y en esos casos pues no hay ningún problema, ¿no? Acá como siempre, bueno, pueden personalizar los títulos, ¿no? Acá fecha. Y acá precipitación. Bueno, entonces como les dije, esto ya depende de
bueno, para salir es con la tecla Tab aquí. Esto ya depende del informe que quieran ustedes realizar. Entonces, este es el caso más sencillo, como les dije, de la completación. La regresión lineal múltiple no tiene un reporte porque en realidad se utiliza muy poco en estos casos. Ya vamos a ver en qué casos sería aplicable, pero en este específicamente para completar múltiples variables, HydroCalc no lo utiliza. Utiliza más la regresión lineal simple. Bueno, entonces es eso. Esta es, digamos, la manera de encontrar de realizar esta primera técnica. La segunda sería la relación serial con desfase, que es el caso que habíamos estado manejando en el ejemplo anterior, en el que tenemos esta estación que tiene, bueno, es una estación que tiene falta, es una estación que habíamos tomado como índice. Probablemente ingresar estos datos en el programa sea complicado, igual vamos a intentarlo. Miren, en ese caso, como es la segunda técnica, una correlación cruzada serial con desfase, lo que tendríamos que hacer es transformar nuestros datos a este formato. Bueno, voy a cerrar esto. A este formato que les mostré. Pero vamos a probar por qué utilizar esa técnica y no copiarlos directamente en esta forma en la que lo teníamos en un inicio. Porque prácticamente acá lo que haríamos, acá no vamos a hacer una correlación temporal, sino simplemente una correlación en la misma estación en diferentes meses, pero bueno, vamos a realizar esta segunda técnica aplicándolo de forma mensual. Voy a rellenar los faltantes con menos 99.9. Y voy a copiar la información. Entonces, esto es el caso de una sola estación, por supuesto. Ustedes pueden pegar más, ya lo vamos a ver también. Simplemente le doy pegar acá. Y nuevamente, solamente doy acá precalcular. Y está encontrando una correlación. Pero como podemos ver, enero, buscamos si hay un buen R. Y como verán, no hay un buen coeficiente de correlación entre enero y otros datos. Tampoco entre febrero y otros datos. La verdad es que, bueno, con junio se parece un poco, pero de igual manera no existe esa correlación. Y eso ocurre, ¿por qué? Porque estos datos son de una sola estación. Y el comportamiento sabemos que no es igual en todos los meses. Definitivamente podría ser ligeramente parecido entre uno y otro mes, pero eso es difícil. Por ejemplo, tal vez entre febrero y marzo, pero ni aún así tal vez. Entonces, bueno, como que no hay. Entre febrero y marzo igual es bajo. O entre marzo y abril quizás. Bueno, son bajísimos los coeficientes de correlación. Entonces el programa puede ejecutar la completación, pero nuestros datos no van a ser los mejores. No voy a hacerlo solamente para que lo vean. Ya realicé la completación. Y bueno, miren, por ejemplo en julio, miren los datos que ha completado. Entonces, por no decirlo, a menos son completamente absurdos. Este no lo ha completado, probablemente sea algún fenómeno del niño o algún otro evento, un error de medición. Tal vez hubiera sido bueno también realizarlos, el análisis de atípicos antes de hacer la completación. Pero en este caso, miren, son un poco absurdos, ¿no? La mayoría en meses de estiaje. En meses de estiaje es donde pueden observarlo un poco mejor. Son bastante malos, ¿no? Entonces, en este caso, la correlación, analizarla así entre meses, no es la mejor idea, la verdad. Voy a borrar. Voy a copiar los datos para verlos aquí. Entonces, bueno, como les dije, miren, no es la mejor alternativa definitivamente. Nuestros datos no presentan un buen comportamiento acorde con lo que se esperaría. Vamos a ver si podemos insertar algún mini gráfico. Entonces, bueno, estos son los años que ha completado.
la verdad el comportamiento, miren, es definitivamente no es acorde, pues, ¿no? Acá llueve más o menos marzo, abril, y acá prácticamente está lloviendo en junio, julio. Entonces no ha sido la mejor idea. Ahora, eso como les dije, porque son datos de una sola estación, esto podría mejorarse insertando en este mismo formato más estaciones. Pero en este caso en particular, si lo que queremos hacer es completar una sola, por ejemplo aquí, vamos a probar con una correlación del segundo tipo, sería el con desfase temporal o autocorrelación, pero tratando los datos de manera anual. ¿Ya? Vamos a ver qué sucede. ¿Está? Hago mi precálculo. Y por supuesto miren cómo han mejorado los coeficientes de correlación. Siguen habiendo muchos que son bajos, pero bueno, eso es normal. Pero la mayoría ya presentan valores más altos. Por ejemplo, para este año, para el 78 ya tengo bueno, miren con el 82 ya hay una mejor correlación. Con el 90 y con el 83 también hay una buena correlación, así que tengo creo suficiente información con registros similares. Voy a hacer el cálculo y ya está. Miren, parece que el comportamiento hidrológico es un poco mejor, es más bueno. Así que lo que voy a hacer es probar. ¿Cómo me fue aquí? Ya está. Entonces, miren, en realidad la computación creo que sí, de todas maneras aún hay deficiencias, pero es mejor que lo que habíamos hecho al inicio. De todas maneras, esto se puede mejorar mediante adición de más estaciones. A pesar que, miren, el año hidrológico de todas maneras presenta un poco de deficiencias. Como les dije, eso se puede mejorar utilizando más estaciones. Pero la completación, por supuesto, es mucho mejor que la que tenía anteriormente, ¿no? Que me ha generado demasiados absurdos. Esto incluso podría, de cierta forma, aceptarse. Bien, entonces ese es el segundo caso, como les dije. Es más aplicable a cuando tenemos una sola estación, o cuando nuestros datos presentan también demasiados ceros. Cuando incluso este tipo de completación, esta correlación no ha sido muy buena, no ha dado buenos resultados, no se ha mejorado el comportamiento hidrológico, se puede optar por esta segunda opción, que es utilizar los propios datos. Y una tercera opción, que no es necesariamente la correlación cruzada con desfase, porque bueno, en ese caso lo que tendría que hacer es agregar otra estación y correr los años. En este caso voy a hacer algo, se podría decir, entre esta y esta, porque lo único que voy a hacer es utilizar datos de estaciones, agregándolas una detrás de otra. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver ahora. Bien, entonces, miren, estas son estaciones de la costa peruana. Tienen poco registro. Bueno, hay una que sí tiene bastante, está completo su registro, pero miren, en los meses de viaje tiene demasiado cero. Y las que quiero completar tienen bastantes faltantes. Por ejemplo, quiero completar esta y esta. Esta de acá, miren cuántos faltantes tiene demasiados faltantes, igual esta otra. Y como les dije, en estos casos prácticamente quiero triplicar el registro, eso no es nada recomendable, pero a modo de ejemplo igual lo voy a hacer. ¿Ya? Entonces quiero que vean en el primer caso, que es una correlación, en la primera técnica, que era sin desfase. Tengo los datos ordenados como en el caso anterior, simplemente los voy a copiar y los voy a pegar
para realizar el precálculo. Miren, a pesar que me da buenos coeficientes de correlación, cuando haga el cálculo, miren los valores que me arrojan, ¿no? En los meses donde se supone que debería estar todo seco, me está dando valores, bueno, con precipitaciones, ¿no? Eso en el caso de mensuales puede darnos una percepción errónea del comportamiento hidrológico, ¿no? Probablemente acá esta estación también sean ceros, no sea este valor que se muestra ahí. Y si ya agrego más estaciones, lo más probable es que tenga un montón de incoherencias, ¿no? O que incluso el programa no lo pueda realizar por la cantidad de ceros que existen. Entonces no es lo más recomendable trabajarlo de esta manera, como les dije. Estoy completando del 65 hasta el 2018 y francamente los datos no, bueno, a pesar como les digo que no deberíamos hacer todo esto de acá, pero bueno, igual la completación no es tan buena, ¿no? En ese caso podría optar, como les mencioné, por completarlos de esta otra manera, utilizando sus mensuales, pero de igual manera voy a tener ese gran problema, ¿no? Entonces puedo optar por esto, por copiarlos. Y bueno, aún no he encontrado absurdos cuando los datos no son buenos, no encuentra el R, aparece NA acá. En este caso no me ha aparecido, pero miren, los coeficientes de correlación son mal. Ah, sí hay algunos NA aquí ya, porque como les dije hay demasiados ceros. Entonces ya ustedes pueden de todas maneras ejecutar la completación. Los casos con NA igual los va a dejar en blanco, pero ya la verdad es que no es para nada conveniente, ¿no? Incluso los ponen ceros acá, me parece, ya cuando completa. No es para nada conveniente ya utilizar estos datos, ¿no? en este formato. Entonces, la tercera opción, este fue el otro intento, con desfase, bueno, sería el con desfase, pero mensual, la verdad, esto en estaciones con muchos ceros o en estaciones de la costa, esto no funciona ordenarlos así. En algunos casos tal vez podría funcionar cuando no hay tantos ceros, pero en este caso que hay demasiados, en específico no funciona bien. Entonces, la otra opción es transponer, como les había mostrado, esta información en una hoja de esta manera y copiarlos de manera anual, ¿no? Tratar de hacer la correlación anual. Pero, ¿cuál va a ser la ventaja aquí? Que bueno, voy a tener un registro en años más amplio. Es como si tuviera más datos recopilados en las estaciones. La ventaja de agregar no es que va a haber en el caso de la completación en sí no va a ser cruzada con desfase, pero sí el análisis prácticamente. O sea, lo que va a hacer es todo esto que estoy marcando acá, va a ser analizado en comparación con todo esto, etcétera. Y voy a tener en sí de la región, ya no solamente de la estación, sino de la región, un comportamiento hidrológico anual más real, ¿no? Y eso que me va a permitir, en base al comportamiento hidrológico de estas estaciones, poder determinar el de estas otras. Por supuesto, no voy a utilizar estos datos para completar estos, sino voy a utilizar los datos de registros similares dentro de la misma estación. Entonces, eso es lo que estoy prácticamente analizando acá. Entonces voy a pegar. A ver si no hay por ahí. Ya, voy a precalcular. Y miren, los coeficientes de correlación han mejorado bastante. Incluso tengo altas correlaciones con el 71, por ejemplo, del 65. Y ya hay bastantes 0.9, 99. O sea, hay años hidrológicos. Hay años que tienen comportamiento hidrológico similar y ya, bueno, ya se puede utilizar esa información.
y al final solamente realizaré la completación y los datos van a ser mucho más reales, más consistentes. Entonces lo único que voy a hacer ya es copiar esto y pegarlo. Ya está. Entonces esto de acá simplemente ya quedaría, sería cuestión de ponerlos y ya está. Entonces ya mi comportamiento hidrológico es mucho más creíble, no más real. Ya no tengo esos 2.5, ya mis datos donde deben ser ceros son ceros. Los años lluviosos ya se completan con ciertos valores. Por supuesto, no se puede esperar la perfección total de la técnica, porque de todas maneras siempre va a depender de los datos que estoy manejando, de la forma en que realizo la técnica. Y bueno, HydroCalc les da esa ventaja. En realidad el módulo se ha diseñado de esta manera para que sea el hidrólogo el que analice cómo realizar la completación, con qué técnica. El programa, por supuesto, como les dije, no es que lo hace automáticamente, les da a ustedes la opción de seleccionar la técnica y el programa va a automatizar las tareas que pueden ser aburridas, ¿no? Se podría decir, o repetitivas, cíclicas, como por ejemplo buscar la correlación, la mejor correlación, buscar otra vez la ecuación, completar, rellenar, etcétera. Eso el programa ya lo hace por ustedes. Lo que ustedes tendrán que hacer es buscar la mejor técnica, ¿no? La mejor técnica para sus datos. Entonces acá tengo muchos ceros. Lo más conveniente es analizar por año hidrológico, por comportamiento del año hidrológico. Y eso es lo que hemos hecho aquí. Miren, en el caso de la estación de acá, de San Juan, se ha llenado bastante bien los datos. El comportamiento hidrológico se ha mantenido muy bien, incluso en los meses de estiaje. Hay algunas cosillas por ahí, pero en este año 2017 específicamente, que ha sido, me parece que ese año fue el niño costero. Miren, los datos son bastante creíbles. En el 2018 no sé si eso se haya podido extender aquí, pero ya podríamos confirmarlo viendo las correlaciones en el 2018, ¿no? Entonces en el 2018 tengo a lo mejor con el 67 aparentemente, incluso con el 76, vamos a ver años más recientes si hay. Miren, con el 2017 ha habido una mejor correlación en el comportamiento hidrológico de la región, es decir, y es por eso justamente que ha hecho esta completación de este tipo, ¿no? En ese año. Entonces, los datos acá son mucho más sustentables, más creíbles, más justificados. A pesar, miren, de la gran cantidad de faltantes, el programa ha podido realizarlo, ha podido realizar la operación, y lo único que he tenido que hacer es analizar con qué técnica voy a hacerlo, ¿no? Entonces no es que el programa esté mal, eso ya depende de cómo ustedes van a ingresar sus datos o cómo van a analizar el comportamiento hidrológico de la región para poder realizar una buena completación, ¿no? En este caso, por aquí debo tener el mapa de esas estaciones. Como les dije, si ingresamos los datos en este formato, lo que estamos haciendo es un análisis del comportamiento hidrológico de la región para justamente completar los datos de las estaciones faltantes, ¿no? Mediante la técnica de regresión lineal simple. Los datos están acá. Bueno, un momento. No sé, actualizado mi máquina, no sé por qué demora tanto. Bueno, entonces es eso, ¿no? Es cuestión ya de análisis. En este caso, como les dije, a pesar de que los datos no han sido los mejores, el programa ha hecho, creo, un trabajo bastante aceptable. Pueden realizar también sus gráficos. Ahora, si quiero graficar de una sola estación, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A ver. Voy a eliminar eso. Voy a eliminar los anteriores también. Deben ser estos de aquí. Y simplemente actualizo. Ahí está, miren. Entonces estos solamente son los datos de Córdoba de enero a diciembre.
A veces les puede aparecer este mensaje, solo den en continuar, no le den en salir porque se cierra el programa. Eso es porque, bueno, esta no es la máquina donde se ha hecho la programación, así que hay errores que pueden ustedes ir reportándonos también para nosotros corregir este tipo, por ejemplo, de excepciones, ¿no? Entonces, simplemente continuar y ya está. Igual pueden realizar el reporte. Por supuesto, el reporte va a ser gigantesco. Esto ya no es dable copiarlo a Word, sino a un Excel mejor. Incluso en estas matrices las pueden con Control Shift dar Control C y pegar directamente en una hoja de cálculo. Es a veces más conveniente realizarlo de esa manera. Quiero ver si ya está. Entonces miren lo que les había dicho, prácticamente lo que hemos analizado es el comportamiento hidrológico de la región para realizar esa completación de datos entre estas tres estaciones. Mi zona de interés es esta. Podríamos haber agregado más estaciones incluso, pero hay que tener cuidado también con eso, ¿no? Hay estaciones que pueden tener un mejor comportamiento similar o hay regiones en las que puede haber otro tipo de comportamiento. Entonces es eso nada más lo que hemos hecho. Hemos analizado en esta región el comportamiento hidrológico anual y hemos utilizado esa información para rellenar los datos faltantes de manera mensual, ¿no? Entonces ahí está la técnica, ya depende de ustedes cómo lo utilicen. Eso, como les dije, es independiente de la resolución. Pueden utilizar diarios, pueden utilizar anuales, mensuales, horarios, incluso eso no es ningún problema. La técnica está ahí, como ya les expliqué, el procedimiento es simplemente buscar entre las variables que ustedes ingresan el mejor coeficiente de correlación y utilizarlo para completar los datos. Eso es todo lo que hace el programa, pero lo hace de manera matricial, ¿no? Lo hace en un conjunto, como ven, muy grande de datos. Incluso podría haber tenido muchos más datos aquí, no habría ningún problema. Y bueno, entonces eso es todo. Ya lo vamos a ver en nuestro caso práctico para los alumnos de la plataforma. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión.